Un cordial y cálido saludo a todos los participantes de la 11ª Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Les habla César Augusto Bustamante Toro, docente de la Universidad del Quindío, Colombia. Para mí es un privilegio estar en este espacio y con mucho gusto les presentaré este proyecto de investigación denominado Percepciones sobre el riesgo de desastres en el contexto territorial, una experiencia con estudiantes de una universidad del centro occidente de Colombia. Actualizar esta investigación, el riesgo de desastres se concibe como los daños o pérdidas potenciales que se pueden presentar debido a eventos físicos en un periodo de tiempo específico, lo cual se configura en la interacción entre la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Considerando la complejidad del centro-occidente colombiano, en donde confluyen múltiples amenazas de origen geológico e hidroclimático, además de los procesos de ocupación del territorio que han conllevado al aumento de las condiciones de riesgo de desastres, en Colombia se ha venido respondiendo ante dichas situaciones a través de disposiciones políticas y normativas, tales como la Ley 1523 del año 2012, que maneja una serie de conceptos y líneas estratégicas donde se contempla la gestión del riesgo como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones e instrumentos, medidas y acciones especialmente para el conocimiento y reducción del riesgo y para el manejo de los desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de todas las personas. En esta investigación se indagaron las percepciones sobre el riesgo de desastres en contexto territorial que tienen estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío en Colombia. De esta manera, se busca brindar una serie de estrategias de abordaje de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito universitario que coadyuven a la generación de una cultura y acciones orientadas a la prevención, reducción y respuesta ante emergencias y desastres en conexión territorial. Como objetivo de la investigación, hemos planteado analizar las percepciones que tienen estudiantes universitarios sobre el riesgo de desastres asociados al contexto territorial para la generación de estrategias didácticas y pedagógicas de abordaje temático. En cuanto a la metodología, el diseño de la investigación fue de enfoque cualitativo, tipo exploratorio descriptivo, siguiendo las recomendaciones de NAVAS en el año 2017. La ventana de tiempo, este proyecto se desarrolló en todo el año 2024. La unidad de análisis fueron los estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío, ubicada en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, Colombia. El tamaño de la muestra fueron 62 estudiantes en total que participaron. La recolección de los datos se hizo a través de la observación participante y la aplicación de una encuesta con preguntas abiertas y el análisis y la interpretación de los datos se hizo a través del análisis de contenido propuesta por Mejía en el año 2011. Este proyecto de investigación se desarrolló en dos fases. La primera tiene que ver con la indagación de las percepciones y saberes sobre el riesgo de desastre que tenían los estudiantes participantes del proyecto. Esta se hizo a través de una encuesta que contenía preguntas abiertas, las cuales fueron: ¿qué entienden por riesgo de desastres? ¿Cuáles serían las principales amenazas en el territorio? ¿Cómo se han abordado los temas del riesgo de desastres? ¿Y qué les gustaría aprender sobre la gestión del riesgo de desastres? La fase 2 tiene que ver con el análisis, las reflexiones y las realimentaciones de las respuestas. Esta se hizo a través del análisis de contenido, donde se aplicó la codificación y se establecieron categorías. Se logró un espacio de socialización y retroalimentación de los resultados con la participación de los estudiantes. Y por último, se plantea estrategias didácticas para el abordaje del riesgo de desastres en el territorio a través de estrategias como el aprendizaje basado en problemas, estudios de caso y salidas de campo. Resultados y análisis. Ante la pregunta ¿qué entiende por riesgo de desastres?, el 45% de los estudiantes asocian el riesgo de desastres con situaciones de peligro que ponen en riesgo la vida, el 36% con la probabilidad de que ocurra un evento que puede ser un accidente o daño perjudicial y el 18% lo relaciona con fenómenos socionaturales que pueden afectar el territorio.
Es evidente que los estudiantes conciben el riesgo de desastre desde sus presaberes, experiencias y vivencias. Por ello, fue necesario el despliegue teórico-conceptual del significado del riesgo de desastres, asociando sus componentes como la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles serían las principales amenazas en el territorio? El 17% de los estudiantes mencionaron los deslizamientos de tierra, seguida de las inundaciones, sismos, incendios forestales y erupciones volcánicas, con el 16% respectivamente. En efecto, dichas amenazas son latentes en el territorio, por eso la necesidad de conocerlas para actuar ante una situación de emergencia. Al interrogante ¿cómo se han abordado los temas del riesgo de desastres?, el 41% de las respuestas se relacionan con campañas informativas sobre la gestión del riesgo de desastres, seguido respectivamente por un 17% de abordajes generales sobre la gestión del riesgo de desastres y el diseño básico del plan de gestión del riesgo escolar, lo que evidencia la necesidad de fortalecer y profundizar en los procesos formativos en materia de gestión del riesgo de desastres en el ámbito universitario. Con respecto a la pregunta ¿qué le gustaría aprender sobre la gestión del riesgo de desastres?, la mayoría de los estudiantes respondieron aspectos relacionados con el cómo actuar en situaciones de emergencia, conocer las diferentes amenazas y vulnerabilidades presentes en el territorio, aprender sobre la prevención y la reducción del riesgo de desastres y, como futuros maestros de las áreas de las ciencias naturales y la educación ambiental, aprender sobre el diseño e implementación de los proyectos de gestión del riesgo escolar. Sin duda, la educación en materia de gestión del riesgo de desastres debe estar orientada a proteger la vida en sus múltiples manifestaciones, las infraestructuras, los bienes materiales de producción y los componentes culturales y ambientales, entre otros. Los resultados de la fase 2, análisis, reflexiones y realimentaciones, se llevaron a cabo tres componentes. Primera, la socialización de los resultados, donde se dieron a conocer los hallazgos sobre las percepciones sobre el riesgo de desastres que tenían los estudiantes. Después se hizo un refuerzo temático sobre el tema del riesgo de desastres, donde se hizo un despliegue teórico y conceptual de la gestión del riesgo de desastres. También se llevaron a cabo análisis de estudios de caso y el aprendizaje basado en problemas mediados por artículos científicos sobre el tema del riesgo de desastres en contexto territorial. Y por último se desarrollaron salidas de campo donde se aplicaron los temas. Se visitó la institución educativa Santa Teresita en el municipio de La Tebaida, donde se conoció el proyecto de gestión escolar del riesgo. Se visitó el barrio Uribe en la ciudad de Armenia para ver las vulnerabilidades sobre el riesgo sísmico y se visitó el Parque Natural de los Nevados, el Nevado del Ruiz, para conocer el riesgo volcánico. A modo de conclusiones, podemos decir que, de acuerdo a los principales hallazgos, es pertinente seguir fortaleciendo las competencias conceptuales e interdisciplinarias en materia de riesgo de desastres, como también en el diseño y la aplicación de los planes de gestión del riesgo escolar. Asimismo, promover la inclusión y la gestión del conocimiento sobre la prevención, reducción y atención del riesgo de desastres como temática transversal a la formación académica universitaria. Muchas gracias por su amable atención y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Feliz congreso para todos.